20 minutos para las 12 y si hay algo que defendía en sus filosofías Fernando Sánchez Dragó era en que todo lo bueno, no este orientalismo, en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Está Ayanta Barili aquí. Buenos días. Vamos a querer emocionarnos porque eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo, ¿no? Un poco como dice la canción, el cariño es mutuo, lo saben los oyentes y Ayanta es pieza fundamental en este programa desde hace 20 y tantos años. Lo es también Andrés Asconada, bienvenido. Hola, y Encarna Jiménez, que está al otro lado del teléfono, pero no queríamos dejar de darte el pésame de parte de todos los oyentes. ¿Cuánto cariño, Ayanta, generas? ¿Cuánto cariño genera Fernando Sánchez Dragó? Y decía que en esa noticia de su fallecimiento hay que hablar de un alumbramiento, y es de tu novela que tenemos ya aquí, Ayanta Barili, Si no amaneciera, que está en preventa. Esto no es un anuncio, esto es una manera de que Ayanta de alguna manera se vaya del foco o se vaya del tema fundamental, porque sabemos que estás emocionada, sabemos que es la primera vez que te vuelves a sentar en un estudio después de lo que ha pasado, de esa noticia inesperada, porque tu padre era mayor, tu padre tenía dolencias coronarias, pero como tú dices, tu padre parecía un inmortal, ¿no? Sí, lo que de hecho cuando falleció así tan repentinamente empezó a llamarme muchas personas, muchos amigos, muchos familiares, y todos la primera palabra que me decían era: dime que no es cierto. Claro. Pensaban que era un bulo, ¿no?, en redes y demás, ¿no? Y no, desgraciadamente era cierto. Esta novela, Si no amaneciera, está dedicada a él, profundamente dedicada a él. Me alegro mucho de que leyó Las Galeradas antes de que no lo ha podido tener el libro, pero sí leyó las Galeradas y bueno, me alegro de que así sucediera. Y he venido hoy aquí en realidad pues porque me apetecía mucho abrazaros, es la verdad, y no tanto por recuperar una normalidad que no tengo, porque estoy completamente desarbolada, sino porque esta casa es mi casa y aquí os tengo a vosotros y os quiero mucho, y me apetecía mucho también agradecer a Federico Jiménez Los Santos las palabras tan bonitas que ha dicho el otro día al empezar el programa, me imagino, o no sé en qué momento, pero bueno, no lo pude escuchar en directo. Realmente dijo cosas preciosas y, por cierto, muy acertadas sobre mi padre, cosa que no ha sucedido así en muchísimos medios, y no digamos en ese circo infame que es la televisión, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo es muy importante. Lo más relevante de la desaparición de Fernando Sánchez Dragó es que fue una persona que escribió más de 40 libros, que tiene una biblioteca con 130.000 ejemplares, que posiblemente sea de las bibliotecas más grandes privadas que hay en España, que fue un sabio, que fue uno de los intelectuales, aunque él detestaba que se dijera esta palabra, pero fue uno de los intelectuales más importantes que hemos tenido, y que todo lo demás, todo lo que se está contando, todo lo que se está diciendo, lo único que pone de manifiesto es la tremenda superficialidad con la que se abordan la desaparición de personas que son personajes públicos, célebres, tan importantes como lo fue mi padre, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de leer un poquito más y apagar la televisión y las redes sociales. Dicho esto, agradezco muchísimo todas las muestras de cariño que he recibido. De hecho, estoy completamente desbordada, y agradezco pues a personas como Federico y a otras que también han escrito como se debe de escribir, con el respeto que se merece mi padre, y bueno, subrayando pues la labor increíble que ha hecho en este país por la cultura. Pues yo lo recuerdo siempre con una sonrisa, porque conmigo fue muy entrañable, fue contigo también, porque era muy entrañable, muy educado. Siempre que venía aquí era una juerga. Muy cariñoso, lo era. Pero yo recuerdo ya en la época de la COPE, que coincidíamos en estudio, que a mí me desbarataba totalmente cuando a lo mejor hablaba de algo y él me decía que no importaba nada, es decir, el cine le gustaba en su justa medida y se quedaba en sus cosas, ¿no? Pero cuando le hablaba de un personaje o de algo popular que él no conocía, lo decía públicamente, y a mí me hacía muchísima gracia, como una persona de esa categoría decía: pues yo no conozco a este señor o a esta señora, y es importante, me decía, y yo no sabía si me estaba tomando el pelo o era real. ¿no? Y luego que nosotros hemos llegado a Fernando Sánchez
Sánchez Dragó, yo particularmente a través de Ayanta, ¿no? Y a través de las anécdotas que has contado, que son absolutamente desternillantes. Bueno, os voy a contar una pequeñita para no ponernos muy nos tristes. Cuentas la del niño, la del bebé, la de aquella vez que le dejas a tu hijo y cuando vuelve... Bueno, cuando nació mi hijo, que nació era un bebé, un neonato, quiero decir, pues tenía 3 días y entonces pues viene a casa, y el bebé, mi primer nieto, bueno, lo que os podéis imaginar, y entonces se va. Y a los 2 días, porque vivíamos uno encima del otro, a los 2 días vuelve y estaba el hijo de una amiga mía que tenía 6 meses y que ya estaba sentadito, como se sientan los niños, como sujetándose, los bebés, sí, los bebotes, ¿no? Como sujetándose con las 2 manos, y entra en mi casa, en el salón, le mira y me dice: pero qué barbaridad, pero ¿cómo ha crecido? Le digo, pero papá, por favor, ¿cómo puedes pensar? O lo de la cinta de Gris, que es otra de esas anécdotas que la de tu hermana Isa. Pues mi hermana Isa se quedó obsesionadita, la pobre, con Gris, y lo veía una y otra vez, y se sabía todas las canciones. Un y todos los VHS. diálogos, un VHS que ya estaba completamente desvencijado, que se paraba, que había que darle golpes así con el boli, con el tal, y ya llegó un momento en que mi padre pensaba que había que llevarla al psicólogo. Pero otra anécdota que me contó Mario el otro día, que tu padre reventó la cinta, Ayanta. Reventó la cinta. Acabó diciendo, se ha acabado Gris para siempre. Esta cinta se ha acabado y la rompió y nunca más, precisamente para... Pero otra anécdota que me contó Mario el otro día, que tu hijo. Mi hijo, que me moría de la risa en uno de estos viajes, porque siempre nos íbamos todos los años a hacer viajes a Oriente, toda la familia, o sea, es decir, hijos y nietos, nada de parejas ni nada, con mi padre. Y entonces estábamos, no sé dónde, no sé si en Laos, creo que en Laos, pero me puedo equivocar. Y entonces estábamos comiendo en un restaurante y había una pareja de españoles jóvenes que estaban enfadados. La típica pareja que ves en los restaurantes que dices, madre mía, la bronca que tienen estos dos, como sin hablarse, y cuando se hablaban mal y no sé qué. Y nosotros estábamos en una mesa cercana, toda la familia, comiendo y observando a estos dos. Y bueno, riéndonos, porque todos nosotros habíamos vivido de pronto situaciones de este tipo, ¿no? Y entonces mi padre en un momento dado dijo, ¿sabéis qué voy a hacer? Me voy a levantar y les voy a decir que ya está bien. Me voy a sentar a su mesa y les voy a decir que ya está bien. Y bueno, mis hijos y yo, no, papá, por favor, no hagas eso, o sea, no hagas eso, pero ¿cómo vas a hacer eso? Que sí, que es que además es que se van a amargar el viaje de esta manera. Total, que se levantó con nosotros, que nos queríamos, o sea, como mirando a otro lado, como tal y cual, se sentó a la mesa con estos dos desconocidos que se vieron sentarse a Sánchez Dragó, o sea... Quiero decir, que le reconocieron, personaje público, y se quedaron completamente acojonaicos porque tal, y se sentó y les dijo, bueno, ya está bien, aquí hay que reconciliarse y seguir el viaje, pues estamos en Laos o no sé dónde, y bueno, acabaron muertos de risa los 3 y nosotros muertos de risa desde nuestra mesa, o sea que pues el humano. Eso es, el padre de Ayanta, que también merece ser recordado. Sí. Bueno, Ayanta, vamos a hablar de teatro en 3 minutos. Claro. Mira, nos quedan 10. Encarna estaba ahí además escuchando educadísimamente como es ella. Encarna, ya te saludo, ¿vale? Bienvenida. Bienvenida y un beso para Ayanta. Gracias, Encarna. Y lo poco que nos queda, Andrés, Nada, 3 pelis, pero que creo que te ha gustado la francesa. Bueno, hay varias francesas. Esto es un festival europeo. 5 películas francesas. Se estrenan Los Tres Mosqueteros. Digo yo que qué necesidad hay de volver a hacer Los Tres Mosqueteros, porque es que hasta en dibujo animado, todos recordamos D'Artagnan, por poner un ejemplo. Imagínate la de veces que se ha llevado al cine. Esta no es mi favorita. Se estrenan 2 partes. Ahora vemos la primera parte, en diciembre veremos la segunda. El reparto es espectacular, la película cuesta mucho dinero, pero yo digo que es una peli sucia y oscura. Vamos a ver, la historia es la de siempre, pero han decidido hacerla realista. En el París, en donde evidentemente se sitúa la acción, pues era un París sucio, un país donde no se lavaban, donde se olía y donde la ropa eran andrajos, no eran tal. Eso por un lado. Y luego ha decidido el director que casi todo ocurra de noche y que casi todo ocurra en interiores sin ventanas, muchas de las cosas. Hay un 70 o un 80% de oscuridad. Esto cuando se pase a la tele o se pase a Blu-ray no se ve. O lo arreglan o no se ve. Puede pasar lo que el follón que se organizó con Juego de Tronos, ¿te acuerdas? Con un episodio que no se veía. Bueno, pues va eso. Y a mí eso me descoloca mucho, porque yo creo que Los Tres Mosqueteros, que no deja de ser una novela de aventuras, que no entiendo por qué ese afán de llevarla tantas veces al cine, pero bueno, es una novela fundamentalmente de aventuras,
aventura, no es un thriller. Esto lo han convertido en un thriller por la forma de hacer, las peleas son más cortas, todas las intrigas de los protestantes, que eso estaba en el libro original, pero que no es tan importante a la hora de llevarlo, ¿no? Sino nos interesa mucho lo que hace Milady, lo que hace Richelieu, que es el malo malísimo, y lo que hacen nuestros héroes, que son los tres mosqueteros. Y cuando todo eso no está tan bien reflejado, me saca un poco de contexto, insisto, respetando la idea de Dumas, aunque todos nosotros lo conocemos como Dumas. Bueno, pues yo no creo que sea una película totalmente recomendable, pero ahí la dejamos. Hay una película que tú tenías interés que se llama November. Bueno, se escribe en francés, pero realmente es noviembre. Y que los franceses una vez más vuelven otra vez al tema de Rataplan. ¿Sabes que yo Bataclan. creo que Bataclan, perdona. la sala de fiestas. Sí, me el dio atentado. una de San Sebastián, o sea, imagínate. Bueno, yo creo que es la quinta película que hacen sobre el tema. En este caso, Jean Dujardin, que es el protagonista, que se hizo muy popular por The Artist y que consiguió el Oscar, etcétera, y que luego ha decidido quedarse en Francia como la estrella que es, no trabajar en el cine americano. Bueno, pues este hombre interpreta al jefe realmente de un grupo antiterrorista, ¿no? Estamos en los atentados, ocurren los atentados, tienen un tiempo récord para detener a los yihadistas, a los que hicieron esa salvajada, pero no solamente a los que detienen rápidamente, sino a la otra parte de la unidad que puede seguir cometiendo más asesinatos. Bueno, pues aunque no sepamos los resultados, porque lo sabemos, está muy bien hecha, y todo ese tiempo y las estrategias que hacen los grupos antiterroristas para poder detener a estos malnacidos, pues está muy bien contada en la peli. Y me voy a ir con una película que se llama Conspiración en el Cairo, que la vi en Valladolid y me gustó muchísimo. Está dirigida por un árabe que es Tariq Salih, pero que es un árabe que vive en Suecia, que no comulga mucho con todo el sistema árabe, por lo cual la película no se ha rodado en Egipto, porque no se lo hubieran permitido las autoridades, porque tampoco los pone muy bien, pero sí es verdad que sabe de lo que habla, y eso es importante. Estamos hablando, se llama Al-Azhar del Cairo, que es la gran mezquita, que también es una universidad. O sea, imagínate que el Vaticano impartiese clases a futuros sacerdotes o a tal, que no es el caso, pero en esta mezquita sí. Él va a entrar a estudiar en la mezquita, el protagonista, y el imán va a morir. Pero no está muy claro si ha muerto por circunstancias naturales o la han asesinado. Eso es un thriller. Exacto, va a entrar en eso, y sobre todo vamos a ver a veces las ambiciones de poder, de todo lo que hay detrás también de la aparente espiritualidad de todos estos servidores de Alá. Y eso es interesante, está muy bien. Es una película muy interesante que se llama Conspiración en el Cairo. 2 de 3, me parece. Exacto. Fenomenal. A ver, Encarna, yo entiendo que hablar de Córdoba y decir 3 minutos es absolutamente incompatible, pero vamos a intentar resumir lo que tenemos en la ciudad andaluza para disfrutar. Sí. Bueno, he vuelto a Córdoba, era necesario, pues para ver, no otra vez la mezquita y Medina Zara, sino para hacer un recuento, que lo hago telegráficamente, de unos museos que a veces se nos olvidan. Por ejemplo, el Museo Arqueológico, en una plaza estupenda que está construido sobre lo que era el Teatro Romano. La Córdoba romana, importantísima, capital de la Bética, igual que la Córdoba musulmana fue la mayor población en Europa. Al lado el museo, o muy cerquita, el Museo de Julio Romero de Torres y el de Bellas Artes, que lo gestionó su padre durante bastante tiempo. Ahí descubrimos al padre de Julio Romero de Torres también, y un escultor que merece la pena, Mateo Inurria. Hay una exposición muy interesante sobre el cómic, la mujer en el cómic español, desde 1920 a 1970, desde Celia hasta, pues todo lo que nos compraban. Pues Esther es posterior, quizá. Esther la leía yo de pequeña.
que eran los cómics protagonizados por Esther. Ayanta, yo no, Esther y Antoñita la Fantástica, pero esa es anterior. Esa es anterior todavía. Estaban las de hadas, que son las típicas de los años 40, pero que ahí empezó en los años 20 y 30 Federica Monseñas escribiendo textos para... Es increíble, y toda una colección en la Biblioteca Central que la han tenido que ampliar naturalmente porque la iban a cerrar, pero está teniendo mucho éxito, y es una colección cordobesa, y hay como 100 tebeos. Qué bueno, de un particular, qué bueno. De un particular, la Biblioteca Central. También muy interesante la ruta de iglesias fernandinas. Y bueno, como siempre, en primavera, impresionante el olor a azahar y dentro de nada los patios. Es que Córdoba no tiene un metro cuadrado que haya que perderse, ¿verdad, Encarna? Es maravilloso. Es maravilloso. Lo de la ruta fernandina de las iglesias, San Lorenzo, San Miguel, etcétera, impresionante. Oye, pues otro día te propongo que nos la hagas detallada, ¿vale? Para que tengamos que entrar en cada una de ellas, saber la pieza concreta y con eso quedarnos a gusto. ¿Te parece? Desde luego a Córdoba hay que volver siempre. Ya lo sé. Pero además cada mes prácticamente. Gracias, Encarna. Y Ayanta nos trae recomendaciones teatrales porque si hay algo que no cierra es la cartelera madrileña. Desde luego, y además siguen estando en cartel pues algunas obras que yo creo que son fundamentales y que me temo que ya la temporada que viene pues ya no van a estar, si bien son obras que están en cartel y que repiten cada año, y si todavía no os habéis acercado a verlas, pues desde luego os las recomiendo. He sacado 4 de la cartelera, que podría haber sacado más, porque hay muchas muy recomendables que ahí siguen. La Ternura tiene en su haber un premio Max como mejor espectáculo de teatro que recibió en 2019 y desde entonces, desde 2018 en realidad, sigue estando en las carteleras de Madrid. Han ido cambiando los repartos, pero son siempre buenos, porque esta es una obra que está dirigida por Alfredo Sanzol, que indudablemente es uno de nuestros mejores directores, y además está escrita por Sanzol y Andrés Lima. Ahora mismo podemos ver a Jun Barrera, entre otros, en este reparto, y bueno, La Ternura es un acercamiento a las comedias de Shakespeare, en las que se relata la historia de una serie de personajes que se encuentran en una isla desierta, hombres, mujeres, hombres disfrazados de mujeres, mujeres disfrazados de hombres. Bueno, en ese clásico enredo, una comedia de enredo, divertida. Pero divertida y honda, o sea, realmente una grandísima obra, y por eso está ahí, y además una obra que habla de la ternura, y eso es algo relevante porque a veces la perdemos. Sí, no, es cierto, ¿no? Es uno de esos, muchas veces, y es muy hermoso hablar de ella. Musical, no se puede hablar de la cartelera de Madrid sin abordar el tema de los musicales. Tenemos Matilda, hablamos de Matilda a principio de temporada, que está en el nuevo Teatro Alcalá, y que bueno, es un musical multipremiado, que está dirigido en este caso por David Serrano, con un total de 86 actores, cantantes, bailarines, y entre ellos 7 niñas que interpretan a la protagonista del musical y que se van, y bueno, realmente pues es un gran montaje para toda la familia, que creo que merece mucho la pena. Y luego, para acabar, Los Chicos del Coro, que también hablamos aquí, que está en el Teatro de la Latina, que ha sido uno de los grandísimos éxitos de este año, que está dirigido por Juan Luis Iborra, que está basado en la película de Los Chicos del Coro, pero siempre avisamos que os vais a encontrar en realidad con otra historia y con un único tema de esa increíble banda sonora que fue Los Chicos del Coro, pero bueno, creo que también para un público familiar merece la pena, y además se van a encontrar pues con uno de los finales, esto hay que decirlo porque es de justicia decirlo, más emocionantes del teatro que hay ahora mismo. Un poco para que os hagáis la idea y sin disipar nada, pues a mí me dio un poco esa sensación de Cinema Paraíso, esa película que creo que ha hecho llorar a medio mundo y que sigue haciendo llorar y que emociona. Así es que bueno, tenéis unas cuantas opciones. En su reparto, Ayanta, tienen con niños con capacidades especiales. Capacidades especiales. Y eso es muy interesante también, porque los han sabido dirigir de manera fastuosa, maravillosa. Bueno, pues yo creo que
que no quiera ir al teatro, al cine o a ver exposiciones es porque no nos ha escuchado esta mañana. Nosotros volvemos el lunes a las 6 en punto. Estaremos aquí con todos ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenlo bien.